Hola amigos de Tampaisa TV, bienvenidos a su espacio deportivo Zona Anotación. Es un gusto saludar a nuestros televidentes en Campamento, Angostura, Valdivia, Briceño, Don Matías y en Yarumal, así como todos los que nos ven a través de las redes sociales en nuestros canales de Facebook y de YouTube. Don Miguel Jaramillo, señor, ¿cómo está? Don Juan Betancourt, bien afortunadamente, merecida esa semana. Nos sumamos a los estudiantes. Bueno, Digamos que hay que recuperarse del pechito, ¿ya está bien el pechito? sí, señor, ya estamos muchísimo mejor afortunadamente. Y lo tengo más grande, más ancho por Antioquia, por los hinchas de Nacional. Felicitaciones, ese triunfo sí que fue bien sufrido, sobre todo con ese primer tiempo no tan bien jugado, pero que Se montó usted en la rieroneta, pues. sí, la alegría Bueno, porque estuvimos en el parque principal, gracias a Cerro Azul hay pantalla gigante, entonces toda esa energía sabrosa, chévere y bueno. le tocó maicena entonces. Y No, harina. me fui antes porque sé cómo es este tema, así que bueno, y aparte de eso muchos otros, vuelve Copa Libertadores, ya viene la final de Capuyal, en fin, mucho tema todavía, mucha tela que cortar en zona de anotación fútbol y polideportivo que unimos en el día de hoy que iniciamos fútbol profesional colombiano. Sí, pues, debido a elecciones, fiestas del Yarumo, ya llevamos 2 semanas sin actividad en el fútbol local. Sí, señor. Se retomará este fin de semana ya con toda la intensidad del caso. El torneo intermunicipal lo mismo. ¿Verdad que cómo se está jugando eso por allá en el Urabá? Que vi por ahí algunas transmisiones, que Turbo, que Carepa, que por hasta Río Negro, bueno, en fin. Hasta la delegación de Yarumal estuvo por allá. Pero bueno, en fin, habrá que hablar con Hernán, a ver que nos cuente cómo fue la situación que los llevó a desplazarse a este Urabá. Arrancamos entonces Sí, señor. nuestro programa con el fútbol profesional colombiano que cerró su primer semestre del año, ¿sí? Con los 3 campeonatos en las 3 ligas. Bueno, 2 ligas, un torneo. La liga femenina, que ya había terminado, eso es un repasito rápido, la serie la ganó el América 4-3 al Deportivo Cali, segundo título de las muchachas del Deportivo Cali, se unen a Santa Fe como las 2 máximas ganadoras de la liga femenina en Colombia. Tiene un título el Huila y el Deportivo Cali, le llamamos 6 ligas femeninas. América y Deportivo Cali serían los representantes de Colombia en la próxima Copa Libertadores que se va a llevar a cabo en el mes de octubre en territorio ecuatoriano, se va a realizar en la ciudad de Quito. Por el lado del torneo Betplay, que también se terminó ya, terminó el pasado 17 de junio, la final, el partido de vuelta de la final terminó 2-2, en el desempate desde el punto penal ganó el equipo de Boyacá Chico, se consagró ganador, no campeón, ganador de este primer torneo del año. ¿A qué le da cupo? A disputar la final por el título y por el ascenso a final del año. ¿Con quién lo va a disputar? Con el ganador del torneo número 2. En caso tal de que Boyacá Chico sea el ganador del torneo número 2, asciende. ¿Sí? Si no es el Boyacá Chico, juega de todas maneras esa final. Si la pierde, tendría derecho a jugar por ese segundo cupo que da el ascenso contra el mejor de la reclasificación del año, que si es Boyacá Chico, también tendría directamente el cupo, o si es otro cupo, simplemente se juega la llave. Entonces, dieron un paso importante hacia el ascenso, aunque el mejor equipo del semestre había sido Leones y el que termina con el mejor rendimiento fue el Deportes Quindío. En la primera edición, que es así terminó el primer de semana, usted con pantalla gigante allá en el parque principal de Yarumal, global 4-3, campeón Atlético Nacional, 17º título de liga local, título número 31, todo su historial, contando pues todos los títulos que ha disputado Atlético Nacional, es el más ganador del país, vuelve a Copa Libertadores, se lleva aparte de la Conmebol un premio de $500,000, entonces bienvenido ese título para las huestes del Atlético Nacional. Tolima queda como el primero de la reclasificación y tendría derecho a entrar en la fase previa de Copa Libertadores. Nacional iría a fase de grupos, Tolima estaría yendo a la fase previa de
Copa Libertadores, con una ventaja de 8 puntos sobre Millonarios, que es el tercero en la reclasificación. Ya Nacional para temas de reclasificación no cuenta, había cuenta pues, de que ya tiene su cupo para Copa Libertadores, entonces Tolima 8 puntos de ventaja sobre los Millonarios. ¿Y por cuestión del Mundial se empieza rapidito o cuándo? Bueno, no, bueno, si Colombia hubiera clasificado al Mundial, tendría ese afán de terminar en la última semana de octubre o primera de noviembre. O sea que vamos a tener Mundial y... En la última semana, o sea, en la última, o sea, se está pues según el calendario que tiene la DIMAYOR, obviamente, es la DIMAYOR, mire que la DIMAYOR. No alcanzaron las medallas, joven. Eso es una maravilla. Bueno. Se solapa. O sea, la semana final, se va a disputar los 2 partidos de la final de este segundo torneo del clausura del 2022, coinciden con la primera semana de actividad del Mundial Qatar 2022. Pero bueno. Esas licencias solo la tienen los países o las ligas donde no hay representación precisamente en el Mundial. Un saludo a Miguel Ángel Borja. Bueno, fútbol profesional colombiano, entonces bajamos el telón este primer semestre y hablamos del Brasileirao. Sí, señor. 14 fechas se han disputado ya del Brasileirao. Resultados de esta última jornada. Fluminense le ganó 1-0 a Botafogo en un clásico de Río de Janeiro. Atlético Mineiro perdía 2-0 y le ganó 3-2 a Fortaleza. Corinthians y Santos empataron 0-0 y el líder Palmeiras empató 2-2 frente al Avaí. El líder de este Brasileirao, como le digo, es el Palmeiras con 29 puntos. Segundo Corinthians con 26. Tercero el Atlético Paranaense con 24. Los mismos puntos que tiene el Internacional de Porto Alegre, que es el cuarto, y el Atlético Mineiro es quinto también con 24 unidades. La próxima jornada, digamos, es el fútbol que nos queda en estas 2 semanas, el fútbol internacional que nos queda en estas 2 semanas, pues de ligas, es el próximo sábado, domingo y lunes. Bueno, señor, y hablando de Copa Libertadores, ¿ese torneo es de todo el año? Sí, señor. Ya vienen octavos, bueno, entonces, ¿se va a alargar eso o qué? La Conmebol muy preocupada porque, listo, salía de campeón un equipo de Copa Libertadores a mitad de año, como le ocurrió el último caso al equipo Atlético Nacional en el año 2016, y que el equipo, o sea, es decir, listo, quedó campeón y los equipos europeos llegaban y le sacaban sus figuras. El equipo que iba a representar a Conmebol en el Mundial de Clubes a final del año no era el que queda campeón, ¿sí? Entonces repercutía en la calidad del equipo que se presentaba. Conmebol decidió, bueno, para que eso no pase, que el campeón sea en noviembre, ¿sí? Para que cuando en diciembre vaya al Mundial de Clubes sea el mismo, porque no va a haber época de traspasos en Europa en ese momento. Entonces, por eso ya los 2 torneos son de manera anual, o sea, juegan de manera anual, lo mismo la Sudamericana, que también modificó también el ritmo de la Sudamericana. Recordemos que la Sudamericana se jugaba era en el segundo semestre solamente, y muchos de los equipos que podían jugar Copa Libertadores también jugaban Copa Sudamericana, como también, vuelvo al tema del caso Atlético Nacional, pudo coronarse campeón de Copa Libertadores y pues si no ocurre la tragedia chapecoense, pudo haber optado también a ganar ese título pues al final que no se disputó. Entonces, como le digo, ya los 2 torneos de importancia de clubes de Sudamérica se juegan de manera anual. Y para este segundo semestre, sí, porque tendremos ya la fase de llaves de octavos, cuartos, semis y final en ambos torneos. Entonces arrancamos, sí, señor, por la Copa Libertadores, que este martes va a tener sus 3 primeros juegos de octavos de final. Emelec va a estar a las 5:15 de la tarde, va a estar recibiendo al Atlético Mineiro. A las 7:30 de la noche vamos a tener a Atlético Paranaense jugando frente a Libertad, y un partido que se repite. En fase de grupo se disputó Corinthians jugando frente al Boca Juniors. ¿Sí? Recordemos que estos fueron dos rivales del Deportivo Cali. Bueno, eso es algo también en lo que debe mejorar un poquito la Conmebol, en evitar que... Esos enfrentamientos están... Sí, entre equipos del mismo país en la fase de grupos, y en esta fase ya de octavos de final evitar enfrentarse al mismo equipo con el cual ya jugó.
¿Qué otros partidos tenemos durante esta semana? El día miércoles vamos a tener 4 encuentros más. Cerro Porteño, a 2 a las 5:15, Cerro Porteño jugando frente a Palmeiras y Talleres de Córdoba jugando frente a Colón también Colón de Santa Fe, ambos equipos argentinos. Un poquito más tarde, a las 7:30 de la noche, Vélez Sarsfield jugará frente a River Plate y la representación colombiana en piernas o en la camiseta del Deportes Tolima, que estará recibiendo al Flamengo, que ya anunció 4 bajas por tema COVID. Y esta fase de octavos de final de los juegos de ida se cerrará el día viernes a las 7, perdón, día jueves. El jueves a las 7:30 de la noche, cuando Fortaleza reciba a Estudiantes de La Plata. Eso en cuanto a la Libertadores, en cuanto a la Copa Suramericana. La misma circunstancia, estamos en fase de playoffs, o sea, la parte de eliminación directa. Tendremos este martes 2 juegos, a las 5:15 Nacional de Uruguay va a estar enfrentando a Unión de Santa Fe de Argentina, y a las 7:30 de la noche Colo Colo chileno estará recibiendo al Internacional de Brasil. Que sigue el día miércoles, tendremos 3 juegos más. The Strongers a las 5:15 jugará frente al Ceará de Brasil, y a las 7:30 de la noche 2 juegos. Deportivo Táchira de Venezuela recibiendo a Santos, y vamos a tener en Cali al Deportivo Cali enfrentando a Melgar, quizás en los 2 últimos encuentros que dirija Néstor Lorenzo. Bueno, no, ¿sí? Quizás no, en los 2 últimos encuentros que dirigirá Néstor Lorenzo como técnico del equipo peruano, y ahí asumirá ya la rienda como entrenador de la selección nacional. Y se cerrará esta primer fase de juegos de ida el día jueves con 3 encuentros, cuando a las 5:15 Independiente del Valle juegue frente a Lanús, a las 7:30 de la noche los 2 restantes, Olimpia entre Atlético Goianense y la Universidad Católica de Chile jugando frente al San Pablo brasilero. Bueno, y porque sabiendo que ya hay, pocos partidos, ¿por qué no una semana Libertadores, la otra Suramericana? Señor, porque son calendarios, distintos, calendario no, derechos televisivos distintos, señor. Sí, igual. Es más fácil, que transmiten los otros, porque la otra semana son los de vuelta, o... Sí. ¿Sí? Así, rapidito, señor. Ah, bueno, señor, no hay problema. Bueno, el fútbol, vamos con el ciclismo, competencia, el ciclismo no para durante todo el año, campeonatos nacionales. Sí, señor. Bueno, la semana pasada se terminó el día domingo, de la semana pasada había terminado las Vuelta a Suiza, la Dauphiné, Criterium de Dauphiné, el Tour de Eslovenia, o sea, como competiciones previas, todas la ruta de Occitania, todas llevando a preparación del Tour de Francia. Entonces muchas competencias decían, estas 2 semanas, no, nosotros no analizamos nada, son las federaciones, bueno, este es el hueco, digamos, este sería como lo similar a la fecha FIFA, y organizan torneos nacionales. En Colombia el torneo o los campeonatos nacionales se realizaron para el mes de enero. Recordemos nuestros campeones de categoría élite. En categoría de contrarreloj es Daniel Felipe Martínez, y en la categoría de ruta el señor Sergio Higuita. Entonces en este fin de semana se llevaron, durante la semana pasada se realizaron estos campeonatos nacionales en casi todos los países europeos y en algunos otros lugares también. Por ejemplo, en Alemania el campeón de contrarreloj fue el señor Lennart Kampmann, y el de fondos o el de ruta el señor Nils Politt. En Austria el ganador en ambas categorías fue Felix Großschartner, o sea, va a llevar su camiseta como campeón de Austria todo el tiempo. En Bélgica el campeón de ruta fue Tim Merlier, en contrarreloj Renko Evenepoel. Déjenme buscar otro por acá. En Canadá, bueno, no son tan conocidos, en la contrarreloj lo ganó Pierre-André Coté, y en la ruta Derek Guy. En Croacia, Croacia tiene el campeón de ruta fue Karlo Jurisevic, y en la contrarreloj Fran Mihojlovic. No son tan conocidos, señor. Denme por aquí. Dinamarca, esto sí. Alexander Kamp en la prueba de fondo, y en la contrarreloj Matías Norsgaard. Pues sigamos bajando aquí. En Eslovaquia el vencedor de la carrera de fondo fue Peter Sagan, que hace rato no
no figuraba, quedó campeón de Eslovaquia. En España el vencedor fue Carlos Rodríguez en la prueba de fondo, y en la contrarreloj fue Raúl García Pierna. Sigamos bajando. Francia, los ganadores, los campeones son en fondo Florian Sénéchal, y en la contrarreloj Bruno Armirial. En Inglaterra el campeón de fondo fue Mark Cavendish, y en la contrarreloj Ethan Hayter. Ahí tenemos otro campeón de contrarreloj del Ineos. Ya tenemos de ahí varios campeones del equipo Ineos. Bueno, y así por el estilo. Déjame buscar el de Italia. En Italia el campeón de fondo fue Filippo Sana, y en la contrarreloj fue Filippo Ganna. O sea, ahí va. Y así, señor. Entonces con esto ya nos preparamos. Bueno, Países Bajos, señor. En la prueba de fondo fue en la prueba de fondo fue Pascal Eckenhorst, y en la contrarreloj Bauke Mollema. Y finalmente vamos a terminar con Suiza. En fondo fue Robin Freubach, y en la contrarreloj Joel Sutter, señor. Digamos que muy organizados entonces, porque aprovechan pues todos como este espacio programado, o decir, ve, este fin de semana ¿qué vamos a hacer? No, hagamos campeonatos nacionales, ¿no? Vaya a la casa y corra su campeonato nacional, señor. Exacto. Se viene el Tour de Francia. Sí, señor. Edición 109 del Tour de Francia comenzará este viernes 1 de julio y irá hasta el próximo 24 de julio. Son 21 etapas. Va a salir desde Copenhague, en territorio danés. Vamos a tener 3 etapas, y de ahí se desplazarán hasta territorio francés. Ahí inicialmente tenemos a 3 colombianos confirmados para... 3. Sí, solamente 3 esta vez. En algún momento llegamos a tener 8, es como la máxima cuota. Esta vez solamente tenemos 3, al señor Daniel Felipe Martínez corriendo para el grupo Ineos, al señor Nairo Quintana con el Arkea, y inicialmente, o sea, está preinscrito, el señor Education First tiene a Rigoberto Urán inscrito. También ahí por los laditos a Esteban Chávez. Falta la confirmación de si los dos o solamente Rigoberto asistirá al Tour de Francia, donde el gran favorito es el corredor del equipo UAE, el señor Tadej Pogačar, que busca ganar por tercera vez esta competencia. Su gran rival va a ser el señor Primož Roglič, corredor del Jumbo Visma, que ambos equipos armaron unos super equipos para llegar a ganar este Tour de Francia. Si quiere, o sea, el equipo del UAE está conformado por Tadej Pogačar, Rafa Maca, John McNulty, Marc Sonar, Matteo Trentin, Lengen, George Bennett y George Berg. El equipo del Jumbo Visma por Primož Roglič, Jonas Vingegaard, Laporte, Sepp Kuss, Greg Van Aert, Steven Kruijswijk, Tim Benoit y Josh Van Hooydonk. Mientras que el Ineos estará con Filippo Ganna, Daniel Felipe Martínez, Adam Yates, Geraint Thomas, Luke Rowe, Dylan Van Baarle, Jonathan Castroviejo y Tom Pidcock. Esos son como los 3 equipos más fuertes, señor. Muy bien. Hablemos ahora del Giro Rosa. ¿Sí? ¿A qué le suena a usted eso? Ciclismo femenino. Sí, señor. Arrancará este próximo 30 de junio, o sea, un día antes del Tour de Francia, arrancará el Giro Rosa. Son 10 etapas, es la edición número 33 de esta competencia. Son algo más de 1000 kilómetros los que tendrán que recorrer estas chicas. ¿Por qué la traemos a referencia? Porque vamos a tener un equipo colombiano compitiendo, el equipo Colombia Tierras de Atletas GW Chimano, que está conformado por Yesenia Meneses, Tatiana Ducurúa, Lina Marcela Hernández, Lorena Colmenares, Estefanía Herrera y Elizabeth Castaño, a falta de que confirmen si de pronto Paula Patiño corre con el equipo Movistar y la otra señorita Colmenares, con otro equipo. Es decir, podemos tener otras 2 corredoras más en este Giro Rosa. ¿Y por qué no se llama Colombia Tierra de Ciclistas? Atletas no es como de... Lo que pasa es que atletismo. No, atleta es cualquier deportista, señor. Este es un programa
apoyado y potenciado, digámoslo así, que se hace más visible en el ciclismo, sí, pero que es financiado por el Ministerio del Deporte. Ah, ya. ¿Sí? Entonces por eso es Colombia tierra de atletas. Así vaya atletismo, ciclismo, lo que sea. Natación, esgrima, lo que sea. Va a ir con ese. Los tecondistas son financiados, son parados por ese tipo por este programa, el Colombia Tierra de Atletas. Lo que pasa es que en el ciclismo sí tiene que ir con ese nombre fijo para que sea mucho más visible. Ah, correcto. Se mencionó mucho aquí en la Vuelta a Colombia, ¿cierto? Es como el nombre más. Sí, porque aparte de eso llevaron la camiseta hasta el penúltimo día, señor. Exactamente. Bueno, Tour del Avenir. El Tour del Avenir, bueno, Colombia por 8º año consecutivo, porque bueno, recordemos, la última vez les tocó patalear para que los invitaran al Tour del Avenir, esta vez pues fue de manera orgánica y por cuenta de la organización, la invitación hasta el Tour del Avenir que se va a correr en el próximo mes de agosto. Recordemos que Colombia ya la ganó en varias ocasiones con Nairo Quintana, Esteban Chávez, Miguel Ángel López y Egan Bernal. Se espera pues que esta selección Colombia de ciclismo sub-23 este año tenga una buena actuación, no como en las anteriores que ha tenido, no fue muy buena, digámoslo así, no fue buena. Esto va a ser entre el 18 y el 28 de agosto, todavía no se ha conformado el equipo porque recordemos, esto es una selección Colombia y se pueden ir pedalistas menores de 23 años, esperemos a ver el seleccionador nacional Carlos Mario Jaramillo a quien lleva para esta competencia. Bien, señor, y vamos a hablar ahora de motociclismo, MotoGP, que a falta de participación en fiestas, pues tuvimos la oportunidad de verlo tempranito. Muy buena, señor, y sí, que estuvo agradable. Que tuvo, bueno, fue positiva para el campeonato, no tanto para el líder del campeonato, que tuvo retiro. Fue la válida número 11 del Campeonato Mundial de MotoGP en el circuito de Assen en Países Bajos. El vencedor fue, bueno, el señor Francesco Bagnaia, o Pecco Bagnaia como le llaman los últimamente ha estado protagonista. Bueno, sí, señor. Segundo también fue un italiano, Marco Bezzecchi. Y en el tercer puesto el español Maverick Viñales. La vuelta rápida la marcó Aleix Espargaró, que durante la primera parte de la competencia tuvo un enredón con Fabio Quartararo, ambos se fueron al piso, pudieron continuar afortunadamente la carrera. Más adelante pues Fabio Quartararo tuvo una caída que sí le provocó la salida y un fuerte golpe. ¿Y qué pasó, verdad? Yo vi la repetición, pero como no, que... no mostraron cuál sería la razón de la caída. Se fue por... Sí, lo botó por encima, lo botó por delante, propinaron un golpe fuerte contra el asfalto y bueno, en fin. ¿Y por qué en la primera caída cuando se lleva al compañero, porque en una categoría sí sancionan eso, en otra no, pero sancionan porque sí, pues van a la par y la moto se le va? En fin, ahí, bueno, usted habla de la sanción que le pusieron para la próxima carrera, tiene una vuelta larga, es decir, tiene que pasar por hacer cierta curva y eso le quita un poco de tiempo, pero bueno. Entonces el campeonato de MotoGP es liderado por Fabio Quartararo con 172 puntos, ya le recortó a Aleix Espargaró que terminó cuarto, 151 puntos en el segundo lugar. Joan Zarco es el tercero con 114 y Bagnaia, que ha venido teniendo buenas carreras, aunque las dos últimas no fueron muy buenas porque se había retirado, es el cuarto del campeonato con 106 unidades. Emocionante también la cuarta posición, aunque no iba al podio, pero la forma en que se coló. La remontada que le tocó meter al señor Aleix Espargaró y recuperar puntos importantes para ese campeonato de este año, pues que está un poquito más apretado de lo que estaba. Bueno, el año pasado estuvo mucho más apretado, pero bueno, ya lo aprieta y lo pone un poco más tenso el tema del campeonato al señor Fabio Quartararo. Bueno, terminamos viendo también final de hockey, que usted me contaba extra cámara que tiene también sus cuestiones de reglamento, que después ahondaremos en eso. Estuvo también interesante. Sí, el tema de reglamento es que, a ver, seamos sinceros, somos muy noveles sí. en el tema del hockey, digamos, es una bienvenida a esas transmisiones de hockey porque pues, es entretenimiento, hay que hacer un poquito de cultura, de hecho es muy, a ver, personalmente me parece más llamativo ver un partido de hockey que a veces uno de NBA, porque sí. Pues, es más los golpes,
el golpeteo de la gente. Mucho golpe, ¿verdad? Sí, o sea, eso lo hace llamativo, la rapidez, el dinamismo, porque no hay que parar para hacer los cambios, ¿no? Es decir, simplemente respetar que es como en el fútbol sala, es decir, usted entra y sale, pero no puede haber, digamos, un fútbol sala son 5, no pueden haber más de 5 en la cancha al mismo tiempo. Eso causa penalidades. En el hockey también existe eso, no pueden haber más de 6 jugadores contando los porteros en la cancha, entonces esos entran, salen, el cansancio a veces se nota y sí es evidente el cansancio porque no son capaces de moverse sobre el hielo. Es interesante las transmisiones y ese deporte. Interesantes también porque el narrador a usted lo saludó en varias ocasiones, muy cerca a usted esa familia del hockey. ¿Qué tal la final? También a 4 de 7. Sí, es el mejor de 4. El mejor fue el Avalancha de Colorado, que durante esta temporada del año 2021-2022 fue el mejor equipo de toda la fase regular, fue el mejor durante los playoffs y ratificó eso en la final, ganando 2 juegos en Tampa. Tampa venía de ser el bicampeón, había ganado los 2 años anteriores. Hacía 21 años el Avalancha de Colorado no queda campeón, en uno de los equipos tradicionales pues, de hockey en Estados Unidos. Desde el año 2001 no ganaba, entonces enhorabuena por el Avalancha de Colorado, señor, que quedó campeón. El último juego lo ganó 2-1. En el último cuarto, en los últimos 2 minutos del tercer periodo, el equipo de Tampa jugó sin portero, porque se puede hacer eso, sacar el portero para sumar un jugador a la fase ofensiva, como pasa en el fútbol sala, que usted puede poner un jugador de campo como portero, simplemente le pone una camiseta distinta pero tiene que avisar, ¿no? El jugador de campo, pero de portero, para que pueda avanzar más allá de la mitad del campo. Y ahí fuera el lugar y todo en eso. Sí, hay offside, más adelante hablamos de esa regla, señor. Bueno, béisbol también nos ocupó el fin de semana. MLB. Yo durante el fin de semana pasado, o sea, desde el viernes estaba viendo la serie entre Yankees y Astros, una serie impresionante. Fueron 4 juegos, fueron jueves, viernes, sábado y domingo. Quedaron 2-2. 2 veces lo blanqueó Houston a Nueva York y 2 veces Nueva York los dejó tendidos en el campo Astros. Unos duelazos. Pero el día lunes tuvimos 9 juegos. Los Yankees siguieron con su victoria, le ganaron 9 carreras por 5 a los Atléticos de Oakland. Los Blue Jays de Toronto, los Azulejos de Toronto, le ganaron 7 carreras por 2 a los Medias Rojas de Chicago. Los Mellizos de Minnesota le ganaron 11 carreras por 1 a los Guardianes de Cleveland. Esos todos juegos son por división americana. En juegos de la división nacional, los Dodgers perdieron 4-0 frente a los Rockies de Colorado y los Marlins de Miami perdieron 9 carreras por 0 frente a los Cardenales de San Luis. Con esos resultados tenemos la clasificación. El mejor equipo de las ligas o de las grandes ligas es los Yankees de Nueva York, que son los líderes de la división este de la Liga Americana. En la división central los líderes son los Mellizos de Minnesota y en el oeste siguen siendo los Astros de Houston. En la Liga Nacional, los Mets de Nueva York siguen siendo los líderes, amplia ventaja sobre los Bravos de Atlanta, aunque se han ido acercando. En la central retomaron el liderato los Cerveceros de Milwaukee y en el oeste también retomaron el liderato los Dodgers de Los Ángeles. Esa lucha por la división central y el oeste de la Liga Nacional está muy interesante porque están entre medio juego, un juego y medio, entonces muy interesante eso. Bueno, unos torneos terminan, otros empiezan, hablamos de Wimbledon. Bueno, Colombia, ¿cuántos representantes tenía o tiene Colombia en el Wimbledon? 3. No, señor. ¿No? 5, señor. 5, bueno. ¿Por qué están, Camila? Bueno, la pareja de dobles, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, el señor Daniel Galán, en el cuadro principal de los hombres, y el señor Nicolás Barrientos, que a través del quali llegó también al cuadro principal. Y la señorita María Camila Osorio, ella coincidencialmente fue la primera en tomar la partida. No fue muy bueno su debut, tuvo que retirarse por lesión,
pues cuando ya iba perdiendo de esta manera, perdiendo el juego 2-1, perdía él en el cuarto set. Dame un segundito, por favor, señor, que esto está pensando. ¿Eso se juegan a cuántos? ¿A 3 de? No. Sí. ¿La mujer siempre ha jugado de 3 o no? Sí, señor. Ella había perdido, no, había ganado el primero 6-1, había perdido, ya perdió el segundo 6-2, iba perdiendo el tercero, 4-2. Sufrió una caída, una torcedura, un mal movimiento, le marcó lesión, entonces pronta recuperación para María Camila Osorio, que perdía frente a la belga Emma, ya le voy a decir cómo era que se llamaba esta señorita, se llama Elise Mertens, señor. Está de... ¿no? En el escalafón. No, estaba por debajo, 200, estaba por debajo de ella, estaba en el ranking 116. Entonces tenía levemente la ventaja a ella. Bueno, los demás, Daniel Galán va a estar enfrentándose al alemán Dominik Koepfer, 117 del ranking del ATP, y la pareja de dobles tendremos a Juan Sebastián Cabal y Robert Farah jugando frente a Adrián Mananino y Hugo Humbert, y el otro muchacho, Nicolás Barrientos, va a participar del cuadro de dobles con el mexicano Miguel Reyes Varela, que jugarán frente a Casper Ruud y William Blumberg. Esperemos ver cómo sigue avanzando con los hombres en este tercer Grand Slam del año, el Wimbledon, el de siempre en blanco. Es el que se juega en césped, ¿no? En césped, señor, y todo es blanco. Todo es blanco. Ese no ha cambiado. No, señor. Les permiten un poquito de color, pero muy poquito para las marcas, para que las marcas pongan su logo, pero una cosa como que chiquitica, pues no puede ser muy grande el logo. Estas canchas siempre me han parecido como que, no sé, falta de mantenimiento. ¿Por qué no le hacen ese césped como el de béisbol, por ejemplo? Que es un césped bonito, hermoso, y todo pelado ahí, todo como... Pero es que, es decir, en el césped de béisbol el trajín es mínimo, es decir, puede jugar todos los días, pero un jugador, o sea, un solo juego, 3-4 horas de uso. En estas canchas del All England, en Wimbledon, es parejo son todos los días hay partidos, 4 o 5 partidos, 8, 9, 10 horas de uso. Se van al seminario y cogen los cuadritos de pasto y lo remiendan. No mentiras, por tanto uso de pronto sí es complicado, señor. Horrible. Bueno, vamos a algunas varias del deporte en la parte final y hablamos del Mundial de Natación. Sí, la FINA organizó el Mundial de Natación en Budapest, en Hungría. Dos curiosas. Una que tiene que ver con, bueno, obviamente el campeón mundial de natación, o sea, los campeonas, la delegación campeona es la de Estados Unidos, no tienen rival para eso, pero dos noticas nos deja. La primera tiene que ver con Anita Fuentes, Anita Álvarez, una nadadora de nado sincronizado estadounidense, que después de terminar su rutina se desmayó. Y su entrenadora, pues no tiene, porque no sale, es decir, no está haciendo nada normal, o sea, no es normal lo que ella está haciendo. Violó el protocolo, porque el protocolo dice que tienen que recibir alguna orden de los jueces que están evaluando el ejercicio para que alguien externo a las competidoras se pueda lanzar a la piscina, y ella se llama, la entrenadora se llama Andrea Fuentes, una española, se tiró y la rescató. Y creo que dejó una foto de esas que pues va a quedar como bueno. A veces no es respetar las normas, sino hacer lo correcto. No hay que transgredir, sino hacer lo correcto. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con Luis Felipe Uribe. Este es un muchacho colombiano que logró clasificar a la final de trampolín. Esta ya es la parte de carreras ya terminó. Eso. Ya estamos en la parte de clavados. Él con su compañero Sebastián Morales participaron de la prueba de trampolín de 3 metros. En la fase preliminar ambos pasaron. Luis Felipe terminó en la casilla número 9 y Uribe terminó en el tercer lugar. En la segunda ronda, Morales no fue capaz de sostenerse, terminó en la casilla número 18, y Uribe sí terminó en cuarto lugar. Esperemos este día martes
cómo le va en la final a este muchacho Luis Felipe Uribe. Y otra nota es que tiene que ver con Juan Manuel Morales, que fue el primer colombiano en participar en pruebas de aguas abiertas. Ya hemos tenido, nunca habíamos tenido un nadador en aguas abiertas, las que se hacen en los lagos o en el mar. Entonces esta vez el señor Juan Manuel Morales hizo los 5 kilómetros y terminó en el puesto 14 a 3 minutos y medio del campeón mundial, el alemán Florian Wellbrock. Bueno, hablemos a continuación de los Montoya. Sí, bueno, que por segunda vez compitieron de manera conjunta en el mismo equipo. Lo hicieron en las 6 horas de Glen, en una prueba de la IMSA, la LMP2. Lideraron por buen tiempo la carrera, aparecían como favoritos para ganarla, pero un error en el último cambio de pilotos, o sea, con la entrada, mantenimiento, cambiar llantas, echar un poco de gasolina y cambiar piloto. Eso lo hicieron entre Juan Pablo, que le pasó a Sebastián. El equipo salió con una manguera pegada, y eso les causó una penalización, un paso por pits de nuevo, y cuando ya salieron en la 5ª colocación, se les arruinó la carrera. Estuvieron a punto de ganar esta carrera los Montoya el fin de semana. Ay, pobrecito el que maneja la manguera. África y sus talentos. Sí, señor. No es nada nuevo que muchas de las ligas de fútbol de Europa se surtan de África. Ahora, lo que no es normal es que 2 de las ligas deportivas más poderosas del planeta, como lo son la NBA y la NFL, se surtan de deportistas africanos. Es decir, ambas ligas pusieron sus ojos en África. La NBA con el BAL, así se llama el programa, el BAL, Liga Africana, o sea, donde a través de dineros de la NBA se fortalece el baloncesto en territorio africano, y jugadores pues y con asistencias y con charlas y con visitas así de jugadores como Ime Udoka, Giannis Antetokounmpo, Serge Ibaka y Festus Ezeli, todos de origen africano. Entonces buscan promover o fortalecer esos programas de la NBA en África. Y por parte de la NFL también tienen varios representantes así de origen africano, muchos de ellos son linieros. Por ejemplo, Uchenna Nsogu de los Seattle Seahawks, Ogbonia Orkowo de los Tejanos de Houston, esos son nigerianos. El ganés Jeremías Owosu Kuramoa de los Cleveland Browns, es decir, nombres raros, pero el programa se llama, déjame un segundito, se me perdió, sí, NFL de Touchdown, así se llama. Abrieron nuevos campamentos en Ghana, ya lo habían abierto en Nigeria y en Sudáfrica. Entonces, varios equipos también ya se han vinculado en otras regiones de África para buscar esos talentos. Hay que decir que la NFL no solamente ha puesto sus ojos en África, también lo ha puesto en Oceanía, con Samoa, Fiji, aprovechando la fortaleza que tienen para sacar jugadores de rugby. Hombre, si tienen esos jugadores grandotes para sacar rugby, también los pueden sacar para fútbol americano. Y en el nivel, a nivel de América Latina, los tienen pues, ya desde hace muchos años en México. De hecho, México tiene una de las ligas aparte de la NFL, una de las ligas de fútbol americano más organizadas del planeta. Y en Argentina y en Brasil, siendo Brasil donde más dinero han invertido. Bueno, vamos a la tierrita, vamos a hablar de bolivarianos. Sí, los Juegos Bolivarianos que se están llevando a cabo en Valledupar. Es muy difícil pues traerle aquí un resumen de cuáles son los medallistas. Colombia, al hacer ese resumen del medallero, Colombia es el primero de la tabla de medallería, tiene en total 66 medallas, 27 de oro, 23 de plata, 16 de bronce, 11 medallas de oro de ventaja con respecto a Venezuela, que es el segundo con 16 de oro. Bueno, y usted le dice, no, Juegos Bolivarianos, ¿cuáles serían las delegaciones bolivarianas? Sí. Dígame, ¿cuáles? 5. Por eso, no serían, bueno, 6. Meta 6. Panamá, porque Panamá hacía parte
de Colombia También en su de ese. momento, ¿cierto? Serían Pero aquí 6. estos vecinos de Colombia, ¿no? Sí, digamos, Ecuador, Venezuela, Perú, Ecuador, Perú, Bolivia, Bolivia. Panamá y Colombia serían realmente los países bolivarianos. Resulta que no, que estos Juegos Bolivarianos tienen unas delegaciones invitadas. La más, bueno, normal, Chile que hace parte de la región andina. Entonces, venga, asociamos bolivarianos y andinos y traemos a Chile, pero pues tenemos a República Dominicana, Guatemala, Paraguay, El Salvador como invitados. Eso sí, pues un poco más random esa. No. Bueno, bien por ellos porque Entonces cámbiale el nombre, y otra cosa, suramericanos o lo que sea. no, porque suramericanos habría que traer a Uruguay, a Brasil Bueno, y Argentina, y ya los hay. De Sí. hecho es en el ciclo olímpico es lo que sigue, Juegos Suramericanos. Después van Juegos Centroamericanos y del Caribe y después Panamericanos. Bueno, entonces, como le digo, Colombia se está convirtiendo en el eje hegemónico de estos juegos, algo que no pasaba hace 20 años. Hace 20 años eso lo dominaba otra delegación, señor. Saludo a los hermanos bolivarianos de Venezuela. De Venezuela, sí, señor. Bueno, y finalmente, 3 de fútbol, la primera. Bueno, le hablo de la selección Colombia sub-20 femenina. La semana pasada se llevó a cabo el sorteo. Tu grupito. Bueno, dice, no, que es que le tocó con la campeona, pero es que las campeonas fueron hace 2 años, ya se compiten en otro lado, muy complicado. Eso es relativo. Obviamente hay que mirar es las estructuras con las que se llegan a selecciones. Y sí, le tocó un rival con estructuras, un grupo con equipos con estructuras muy fuertes. El grupo colombiano es el grupo C, España, Colombia, México y China. Esa estructura del fútbol español es fuertísimo, igual que la de la China. Es decir, grupo complicado para las niñas en el próximo Mundial de India, que se va a llevar a cabo, se me perdió la fecha, señor, del 11 al 30 de octubre de este año. En los otros grupos, el grupo A quedó conformado por India, Estados Unidos, Marruecos y Brasil. El grupo B por Alemania, Nigeria, Chile, Nueva Zelanda, y el grupo D, Japón, Tanzania, Canadá y Francia. Bueno, segunda de fútbol. Tiene que ver con el ranking FIFA, señor. Así que, ¿usted en qué puesto cree que está Colombia, señor? Hubo cambios. Hasta el último ranking FIFA, el líder de este ranking era Bélgica, ya no lo es Brasil. Brasil. Sí, señor. Colombia estaba por aquí 15, 17, ¿no? O muy arriba. Bueno, le voy a dar los 10 primeros. Brasil, primero, segundo Bélgica, tercero Argentina, que gana un puesto. Francia perdió un puesto, quedó en el 4.º lugar. Inglaterra permanece en el 5.º lugar. España ganó un puesto en el 6.º. Italia bajó un puesto en el 7.º lugar. Países Bajos ganó 2 en el 8.º lugar. Portugal es el 9.º y Dinamarca es la 10ª. Es decir, hasta ahí, solamente de esos 10 primeros hay una que no clasificó al Mundial. Italia. Entonces, ¿por qué la meten? Pues porque obtuvo puntos, que eso es con puntos, y los puntos se obtienen a través de ganar partidos, ganar campeonatos. Ellos ganaron recientemente la Eurocopa. No se basa solo en Mundial, sino No, en... señor, eso es todo, incluye todo, señor. Bueno, y nuestra selección Colombia está en el puesto número 17. Entonces, estamos todavía dentro de las 20 mejores selecciones del planeta, Sí, según el 200 ranking FIFA. y pico, ¿no? 200, sí. 200, sí. Bueno, finalizamos la última de fútbol. Bueno, y que tiene que hablar también del Mundial de Qatar 2022, que sacó unos lineamientos, o bueno, promulgó o recomendó unos manuales de comportamiento para los extranjeros que lleguen al próximo evento a mitad de año, a fin de año, y tienen que ver con el manejo del comportamiento sexual. Es decir, no está, si usted quiere ir a tener aventuras, a conocer gente y tener acostones, no lo va a poder hacer porque Van a castigar la fidelidad. exactamente, si lo casan teniendo una aventura, Con Z. una aventura sexual, podría enfrentarse a una pena de cárcel de hasta 7 años.
Entonces, Y a lo echa la manejarse bien. señora. A manejarse bien, señor. No, bueno, lo mismo señoras también que se van a pasear y a buscar novio por allá. Bueno, sí. Con esta noticia particular del Mundial de Qatar terminamos entonces zona de anotación fútbol y polideportivo sumado a todas estas disciplinas en un espectacular programa, señor, que como siempre usted ha organizado muy puntual y muy fielmente, digámoslo así. Sí, señor. Muchas gracias, señor. Gracias por vernos. Hasta luego. Sean felices.